Amigos de Encapsulados, esto es un honor para mí. Tener a Julián Bustamante, un actorazo, alguien del medio a quien respetamos mucho. Y ahorita nos va a contar acerca de voces, de actuación, de un tema holístico, espiritual, de la radio, de la televisión, de Rigo. Ahorita vamos a hablar de todo esto. Bienvenido, Julián Bustamante, actorazo a Encapsulados TV. ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias, Dani. Un placer enorme saludar a la audiencia. Me siento muy honrado, muy chévere. Este espacio está maravilloso. Chévere estar en esto que cada vez crece más, que es en Así es. encapsulados. Así que, pues bueno, ¿no? Contentísimo de estar en podcast, que es, digamos que el tránsito de hoy en día, y estoy muy contento de estar aquí. Qué bueno, Juli, nos encontramos en Veracruz Estéreo, una nota Sí, que le estábamos haciendo a Vicky True, que también pueden ver el capítulo aquí en YouTube, y conversamos un rato, ¿no? De todo lo que estás haciendo en tu sí. proceso actoral también, que ha sido maravilloso, una experiencia bastante, digamos, ¿cómo se dice? Enriquecedora. Sí, no, todo lo que uno hace es supremamente enriquecedor. Yo hago muchas cosas, como digo yo mismo, yo califico todo lo que yo hago como digamos, como todo un paquete multitalento, porque hago muchísimas cosas dentro del tema de las voces, de la actuación, del entrenamiento actoral, en fin, son Ujú. ya más de 30 años larguitos de Ayer, carrera, nada desde, más. desde ayer. Sí, 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 sí. Qué maravilla, hermano. Esa evolución tuya, ¿cómo ha sido? Porque como has hecho tantas cosas, creo que te has ido encontrando con proyectos, con personas, con nuevos trabajos. ¿Qué ha pasado en esa vida? A ver, es que lo bueno de esto, y también digamos que en los talleres, que ahorita vamos a llegar a eso, les digo mucho a las personas que parte de la educación de hoy es bastante restrictiva, porque no le permiten ahondar a la gente en tener calle. Y lo digo en el buen sentido de tener calle, es poder tener la experiencia, poder equivocarse, poder levantarse, y es lo que tuve yo por fortuna. Son otros tiempos los de ahora con la radio y con el tema artístico. Las ayudas tecnológicas han crecido enormemente, y yo empecé haciendo radio por mi mamá. ¿En serio? Es por mi ¿Cómo se mamá. llama o se llamaba tu mamá? Mi mamá ya trascendió al siguiente plano hace ya 6 años. Mi mamá se llamaba España Bustamante. España, Gustavo. Qué España bonito nombre, ¿ah? Bustamante, y era productora en Caracol Radio. Era Ok, productora de un programa muy famoso con otro personaje que ya murió hace muchos años, que se llamaba Baltasar Botero. claro que Y sí. hacía un programa que se llamaba Pase la tarde con Caracol. Mi mamá era la productora. Yo llevaba como un año de salir del ejército aproximadamente. Y eso, que las mamás, como que si uno no tiene idea, menos ellas, qué Total. pongo a hacer yo a este muchachito, por Dios. Sí. Y alguna vez, yo de todas maneras desde muy niño fui muy, muy, muy melómano. Ujú. Me gusta mucho la música, y desde muy niño, y también absorbiendo todo auditivamente de los gustos de mi mamá: Julio Iglesias, José Luis Perales, Ujú. Rafael, los tangos de mi papá, boleros, en fin, esas cosas. Y empezamos, lo primero de aquella época era en AM, se llamaba Radio Disco ZH, Ujú. que empezó en AM, que también por ahí pasó, si no estoy mal, Tito López y Donny Miranda, que después conformarían el gran ícono de Veracruz Estéreo. Saludo para ellos. Exacto, en el 84. Y escuchaba mucha música. Entonces eso se le quedó a mi mamá grabado en la mente. Y de un momento a otro, o un día cualquiera, llegó y me dijo: hijo, ¿por qué no me acompañas a Caracol? Me acompañas en la oficina un rato, estás conmigo y conoces esa emisora que vos oís, que ya para la época había iniciado Radioactiva Ok. en el año 92. Pero tu mamá no era muy amante de la música rock. No No, era. sí, sí ¿Le le gustaba? gustaba, Ok. pero no sabía mucho. Pero como me veía a mí con ese gusto, explorando y escuchando siempre las canciones, y grabando en cassette, entonces quizá por eso digo yo que le surgió pues como la cuestión, y dijo: venga, me acompaña. Llegamos a Caracol, que en aquella época quedaba en la avenida Nutibara, al frente de la Consolato, en Correcto. ese edificio, que es un edificio Ujú. curvo de toda la vida. Sí. Y bueno, llegamos a esa casa. Una vez entré, pues empecé a observar como todos los salones de donde estaban las cabinas de radio y tal. Y
¿Te llamó la atención por primera vez? Muchísimo, muchísimo. Eso fue una atracción a primera vista. Pero cuando ya entramos y me llevó a la cabina de Radioactiva, la emisora que yo escuchaba, y al ver ya cómo se hacía todo lo que había del detrás, con cuando llamamos el detrás de cámara. Y verle la cara a los locutores. Exactamente, y ver la cara ay, este es fulanito, este es Diego, este es Juan Carlos, Sí. esta es Natalia Henker, wow. Y una vez yo entré ahí, hay como una voz interior, eso fue muy místico porque ahí es donde uno dice, o yo dije, sentí, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Qué bacano. Y hasta el sol de hoy, 32 años después, aquí estamos. Eso, Juli, gracias a la mamá. Gracias a mi mamá. Hay que agradecerle a Gracias a Doña mi mamá España. todo lo que me ha pasado y gracias al camino de uno, Sí. de caerse, de levantarse, de insistir, de prepararse sobre todo, de estudiar, de explorar los talentos, pues me fui diversificando porque arranca uno con un solo camino, pero el camino de las voces y la radio me dio toda una expansión hacia más cosas. Bacano, Juli, ¿empezaste entonces en Radioactiva o en qué empezaste ahí? Empecé en Radioactiva en aquella época, hoy le llaman las pasantías, Sí. algunas se pagan, La otras práctica. no. La práctica, Ujú. digamos. Pero eso no existía en esa época porque pues, eran otros tiempos. Entonces digamos que había una figura del asistente. Nosotros le decíamos jocosamente los asistontos, Sí. porque no nos pagaban absolutamente nada, pero era la gana de todos de estar ahí viendo cómo La se goma. hacía la radio, la goma, contestando el teléfono, porque en aquella época, por obvias razones, evidentemente no había redes sociales, no había nada sino la línea terrestre, la línea fija. Entonces la gente llamaba a pedir canciones y nosotros Sí. como asistentes éramos gomosos. Yo me mantenía ya casi que 24 horas. Mi mamá me llamaba desde la otra cabina de Caracol, la Caracol básica. Entonces me llamaba, ¿ya almorzó? Yo no he almorzado, pero come algo, muchacho, que te vas a morir de hambre. Pero Sí. yo de las ganas y de la goma, yo no... ¿Pasaba el tiempo? No, pasaba el tiempo y a mí no me daba hambre porque yo solo quería estar ahí metido. Sí. Entonces, en esa época, decimos que no había nada de tecnología de punta digital. Claro. Entonces, solo eran los Technics que existen desde aquella época, o sea, donde se ponen los acetatos. Las cuñas o los bloques comerciales eran con unos aparatos de plástico que se llamaban cartuchos. Ok. Y ahí en cinta de 2 pulgadas era lo que llamaban los pícolos. Se grababan las voces o los comerciales, las cuñas de radio de la publicidad, se pasaban a esos cartuchos y eran aproximadamente unos 7, 8 cartuchos de plástico para ser reproducidos en una casetera, wow. Porque era como una casetera poniendo los discos a mano. La programación que iba en la hora era hecha a mano en hojas de periódico con bolígrafo. Y contestábamos el teléfono, por ahí dicen que era como el Twitter de la época. Entonces sí. Existía una sección en Radioactiva que se llamaba el mini vagón de mensajes. Entonces la gente llamaba y había un segmento donde leíamos entre unos 8 o 10 mensajes muy cortos donde la gente decía, ay no, de María Elena para Dani, le manda a decir que lo quiere mucho, que es genial, que se ve más tarde. Como un beeper. Exacto, como un beeper. Entonces era... increíble, y esos fueron los primeros pinitos de la voz al aire, de escucharse uno leyendo los mensajes, pero no nos pagaban nada y éramos los asistentes de la verdadera pasión, Juli. Además que eso suena como muy trabajoso, pero es como era una magia. Ahora uno lo ve. Gracias a Dios tuve esa experiencia. Pues yo no quiero pasar aquí por viejito, yo soy muy open mind, pero claro, hoy en día la manera en que se hace, se produce o se locuta ha cambiado. Pero no quiere decir que la tecnología no sea una gran ayuda. Pero yo digo que yo siempre digo esta frase de la radio hecha a mano. Sí. Había que tener muchísima atención en la producción de los programas, sobre todo porque tuve también un tiempo, para nosotros los asistentes, llegar a ser asistente, valga la redundancia, del programa de la locomotora de Radioactiva en la mañana era increíble. Y había que tener mucha atención porque era... había que imprimir noticias, había que hacer fotocopias, había que tener listos los periódicos para que leyeran noticias. Entonces ser productor, no sé si la gente que nos está viendo de más o menos de
30 y pico, 40 y pico para arriba saben de qué se trata la Sí, aquí hay locomotora. público de todo. Creo que pueden haber aquí videos en YouTube o en diferentes cosas en internet pueden salir. Miren cosas de la locomotora. Y Sí. entonces la locomotora radioactiva era el morning show por excelencia en los 90s. Vos ahora obviamente tenés una voz más educada, más trabajada, pero al principio, cuando empezaste, recibías las llamadas, impostabas la voz. ¿Cómo fue esa educación de la voz tuya? No, sabes que no era, o tal vez sí había un poco de impostación, pero no que se notara, sino que uno, al ver también los jockeys profesionales que eran nuestros admirados y para los cuales trabajábamos y les ayudábamos, pues uno Mm, tenía más o menos ahí como la intención de hablar como ellos. Pero no, ya uno más bien se sentía muy grande de estar ahí, ¿no? claro, El ego de pelado sí. de estar ahí, pero ya a través del tiempo le empiezan a uno a corregir. No hable tan rápido o está hablando muy O muy despacio, duro. muy gritado, no Ujú. está vocalizando, pero uno de esos términos de vocalización, dicción, ritmo, tono, no los empieza a entender sino hasta muy Con el tiempo tiempo. después. Entonces era muy orgánico Ujú. digamos que el inicio de todos esos primeros pinos, pero digamos que por eso dicen que el talento nace o se hace. Es una gran pregunta y yo digo que es ambos. Claro. Pero yo digamos que Tenés que tener como vocación primero y después desarrollar sí, el la talento. vocación, el talento y yo tenía como algo en la voz que gracias a mi mamá pues se hizo ese gran paso, pero digamos que yo ya tenía adelantado como algo de todo lo que yo veía, Ujú. entonces ya lo intuitivamente lo iba adquiriendo, entonces ya tenía una buena vocalización, obviamente con el tiempo la voz con la educación y biológicamente ella va cambiando hasta que llega a un estándar y ahí se queda. Claro. Aquí estuvo sentadito también Joaquín Pérez, que también hace parte de la Ah, vieja guardia de la no, radio, que hombre, tiene una man. voz espectacular y Usted teniendo toda esta mano de cuchitos aquí. Sí, y son los que tienen más audiencia, le cuento. Sí, señor. Y él me decía, anteriormente éramos los superstars, Ah, no, cuando no había redes total. sociales, cuando la televisión era ahí y la radio era la locura. Nosotros poníamos las grandes estrellas de la radio de los 80, 70, en los 90. Pero nosotros en esa época, y lo digo con todo el amor y con todo el respeto, éramos muy apetecidos en Sí. todo sentido. En audiencia, en el tema femenino, las locutoras femeninas, que no habían muchas, eran Ujú. contadas, si habían dos o tres, eran muchas, también tenían su gran audiencia. Y como no habían redes sociales, entonces existía ese misterio de que solo te atrae y te enamoras de la La voz. voz. Entonces, ¿quién será ese? ¿Será Ujú. gordo, flaco, viejito, joven, pele largo? Entonces era un misterio chévere y las citas que uno hacía por teléfono. Sí, total. Hacíamos muchas citas a Pura línea caliente ahí con este hombre. sí, señor. Hacíamos citas a ciegas en el camino real. Ah, Entonces iba uno en bus porque carro ni moto en esa época, mija, más sí, vaciados que un el de berraco. la Oriental, el bus de la El bus Oriental. de la Oriental, puro circular sur. Sí, lo que decía también Sandro de la Voz de Colombia, que también estuvo por acá. Qué chévere. Decía, la voz, me escuchan la voz y cuando se dan cuenta, se encuentran con un chanchito. Pero no importa porque el poder de la voz es vital. O sea, ha El poder de la sido voz es increíble enorme. y además de esas anécdotas de cuando uno empezó, además yo era la estrella de mi cuadra. Sí, Es claro, claro. porque yo le decía a todo el mundo de mi mamá, entonces mi Estoy en mamá, radioactiva. estoy en radioactiva, ¿no? Y entonces todo, hey, Juli, y entonces vas a salir en radioactiva, te podemos escuchar y todo el mundo pendiente, entonces era muy bonito y ya cuando al otro día me veían, entonces, uy, te escuchamos, qué voz tan bacana, no sé qué. Eso es muy, muy bonito, era muy chévere Qué chévere, una experiencia muy y bonita. se siguió la pasión, y ahí se siguió y hasta el sol de hoy. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Sigues trabajando la voz, trabajando la herramienta que tenemos de la voz y la gente te empieza a contratar como coach, como este tema actoral? Cuéntame un poquito cómo fue esa transformación entonces ya de ser locutor raso a ya ser un actor. Bueno, digamos que la actuación también venía desde esa época de niño de la melomanía por ¿Te parte, gustaba por entonces? parte de mi mamá. Me gustaba Ujú. mucho la música y molestar mucho con el tema de las voces. Y paralelamente con la actuación, yo digo que se me impregnó muchísimo gracias a mi papá,
porque nosotros veíamos, imagínense, no había llegado la televisión a color, con no le digo todo. Finales de los 70s Sí. veíamos televisión en blanco y negro y habían series fantásticas de esa época. Las series no son solo de ahora. Las series Eso vienen viene de desde hace rato. Sí. muchísimos años. A mí me tocó Manimal, el hombre. Exacto. ¿Cómo era? El lobo del Y aire. no, y te estoy hablando de series como Bonanza, El hombre nuclear, La mujer Sí. nuclear, y había una que me impactó hasta hoy, que de hecho en estos días estábamos viendo fotos de ese actor que ya murió, se llama Robert Blake, lo pueden buscar en internet, y tiene una serie que se llamaba Vareta. Vareta. Qué nombre. Vareta, no de la... Sí, la que sabemos. de No. la María Juana, sino que era el apellido de este. Eso era una serie de policías y ladrones. Y la característica de este man es que él tenía una mascota que era una cacatúa blanca, de esas grandes. Ok. Entonces, viendo esas series con mi papá, y yo inconscientemente pienso ahora, yo dije, siempre quise estar ahí, porque ya entrando como principios de los 2000 yo veía también series, yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Actuando delante de cámaras. Exacto. Ujú. Entonces, mire que jugando, el poder de la palabra y la Sí. intención mental Sí, es total. supremamente importantísimo. Uno lo ve como una tontería, pero realmente no. Entonces, para los que nos están viendo y de pronto están haciendo algo que no les gusta del todo y tienen abandonado el gusto real, tienen que decretarlo, tienen que trabajarlo, y no solamente por plata, porque lo importante es hacer lo que a uno, La plata lo que a llega uno con le... esa pasión. Yo digo que la plata, siempre digo yo que eso es en segundo plano. Número uno, lo que a uno le gusta. Número dos, el dinero. Nunca uno puede hacer o emprender cosas simplemente por el afán de tener Plata. la plata, porque eso distorsiona todo ese camino energético que ahorita vamos Total, hablando qué de eso. interesante. Luego, entonces estamos hablando del 92, radioactiva, asistente. Ya llegó después mi primer contrato Ujú. como locutor, pero no en radioactiva. Hubo un revolcón en Caracol a nivel de talento administrativo y me llamó en esa época que hoy, justamente ahorita, hablando con Checho Cano de Todelar Sí. y John Jairo Muñoz, él fue el segundo director, bueno, era el director en esa época, 1993, de Todelar Estéreo, Ujú. 91.9, ese 91 que es hoy la recién nacida, la ochentera. Ok. Ahora, me llamo John Jairo Muñoz, ve, ¿te interesa? Bla, bla, bla. Para no hacerles muy largo el cuento, me contratan. Yo digo, wow, primera vez. Me dan horario prime time en radio, que es de 3 a 6 de la tarde, anunciando canciones, ya con sueldo, con chequecito. O sea, estabas tocando. Estaba empezando a tocar las mieles del cielo. Ok. Claro, y desde esas ganas, desde esa timidez, desde esa cosa que sin expectativas, porque es lo bueno, ahorita les hablo de eso también, Ujú. de no tener a uno, lo digo mucho en mis talleres y la gente queda como impactada un poco cuando les digo no tengan expectativas y no tengan metas. Pero ¿cómo así? Si a uno le han enseñado a tener metas en la vida, sí, pero hoy en día si te pones a pensar, las metas tienen muchas variables. Vos no puedes pensar a un año o a dos o a tres. Ujú. Y no sé si estás de Vos acuerdo. querés ser es muy importante, bien, pero no le ponga tiempo. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero para mí lo más importante y lo que más disfruto es el proceso para llegar a la meta. Totalmente, Una cosa increíble. totalmente. Y eso me pasó a mí. Cuando agarro ese primer contrato, feliz, pero en el momento no lo dimensionaba, sino que hoy ya me devuelvo en el tiempo y digo, qué maravilla, porque no había expectativas, solo las ganas de hacer y las ganas de hacer. Mane que el cheque en esa época eran 400.000 por mensuales. Pero Hace en esa 32 época años. Ah, no, no, en esa eso época era un son platal. 2 Sí, millones o 3 de hoy, sí. fácilmente. Entonces fue un proceso muy interesante y empezamos a aprender cosas, empecé a jugar, me gusta mucho imitar voces, entonces empezamos a hacer cosas y empezamos también a crear Qué personajes en el maravilla. programa de la mañana. Sí, Después de ahí me trasladaron a Todelar Estéreo Bogotá, a sí. finales de ese año 93. Ya eras capitalino, ya te fuiste para la Ya capital. me fui para Bogotá.
Entonces me fui para Bogotá, no duré mucho allí porque después, es que mire el proceso de las ganas y lo que es pa' uno es pa' uno. Sí. Cuando uno tiene la bendición, cuando uno tiene el talento, cuando uno tiene ya la luz de Dios universo, ahí eso Y cuando nada la vida lo falla. desacomoda a uno, uno siente, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y ya después uno dice, ah, era por eso. Exactamente, exactamente. Uno no se debe quejar ni echar culpas a la afuera. Espere a ver que de pronto a veces lo malo o lo brusco que a uno le pasa, después uno se da cuenta, ah, por eso este movimiento. Sí, y Entonces, uno eso, agradece. eso es chévere y uno agradece. Entonces, en el 93 en Bogotá, yo ya duré muy poco ahí en Todelar. Esa historia es demasiado larga de contar, es muy chévere porque em, trataré de sintetizar. Tranquilo. Yo no calé muy bien en ese equipo de Todelar Estero en Bogotá. ¿Por qué? Solo hubo un personaje que me trató muy bien. No voy a decir nombres porque no vale la pena. Habían celos, egos. Sí, sí, porque no, entonces llegó el paisa, pues, y no sé qué, Ah, pero sí. llegué al programa de la mañana, tenía programa en la tarde también, de Ujú. 3 a 6 de la tarde, pero siempre me hacían como a un lado. Te sentías desplazado. Exactamente, Ujú. y en esa época RCN era la única cadena que no tenía ese nicho atendido de Ujú, jóvenes, ujú. de radio juvenil. Entonces salió un proyecto muy conocido por todos, que ya cumplió este año, en marzo. Sí. 30 años cumplió la Mega. Wow, 30. Uy, Pues pucha, yo sí. soy ya cofundador de dos Ah, emisoras en mi haber. En sí. el 94 La Mega y en el 99 cofundé la X con Diego Mezclas, Diego Cerrato. Ajá. Entonces, salió el chisme y uno de ellos llegó en el programa de la mañana y dijo, oigan chicos, ¿cómo les parece que RCN va a montar emisora juvenil? Entonces, pilas que al aire hay que hacer casting, hermano, a ver si nos llaman. Y yo decía, ¿de qué están hablando? Yo no entendía. Claro, Ajá. ellos más experimentados que yo. Pero yo como estaba concentrado en hacer lo mío, yo dije, pues bueno, que piensen lo que quieran. Entonces, todos estaban ya predispuestos a que me tenían que llamar. Ok, Es que yo quiero, no, yo quiero ir para RCN abandonando su presente del trabajo. claro. Yo, calladito la boca, seguía haciendo mi trabajo. Y un día cualquiera, en la tarde, haciendo yo el turno, me llama, lo amo ese man. Él está en España ahorita en Madrid viviendo allá. Se llama Claudio Rojas, venezolano, Ok. y fue director de Radioactiva Medellín aquí también cuando yo Wow. fui asistente. Claudio Rojas me llama y él tenía un dicho para uno que decía, ¿qué hubo, mijín? Y yo, ¿qué hubo, mijín? ¿Qué más? Mijín. Y usted qué? ¿Qué anda haciendo? No, bien, aquí trabajando. Bueno, hermano, rápidamente. Hay un proyecto mega grande de RCN, emisora crossover, Mega grande. juvenil. Entonces me dice, necesito rápido una respuesta, sí o no. ¿Yo qué? ¿Te quieres ir conmigo para abrir la Mega, inaugurar la Mega Cali 92.9, que seas mi mano derecha, subdirector? Y yo Carajo. apenas estaba empezando. Sí. Esa figura del subdirector suena más grande de lo que realmente es, pero era la mano derecha en producción y en muchas cosas para poder arrancar el proceso. Yo me asusté, yo le dije, ok, va. Si Menos mal. algo me ha caracterizado en la vida es Sí. que he sido súper arriesgado. Lo que me gusta, lo que me llama y lo que siento, eso lo hago. Bacano. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, aquí viene lo peludo. Les cuento a los chicos que voy a renunciar y empezó la guerra del bullying. Entonces me empezaron a rechazar, les dio mucha rabia porque no pensaron que Ujú. el huevoncito que había acabado de llegar de Medellín Los van a llamar para fue el allá. primero que llamaron para ese proyecto. Fue madre. En esos días había un revolcón administrativo y el director de esa época había salido y llegó un director, eh, creo que llegaba de Caracol, si no estoy mal, a Todelar. Le decían creo que Tuto, tipo bastante bélico. Ujú. Complejo. Mala onda, Ok, mala, mala leche, complejo, como mala decimos por leche, acá. sí, complejo. Ujú. Me hizo tanta la guerra que un día llegué a la emisora por la noche a sacar mis cosas, ya había renunciado, no sé qué, no me dejó entrar a la emisora. Le dijo al portero, a ese tipo no lo deje entrar.
Sí, pero ¿qué pasó? Yo en esa época estaba bastante grave de billetico. Ujú. Me mandó las cosas de mi locker, porque nosotros en la cabina de radio teníamos un stand especial para nuestras cosas, el Sí, maletín, lo que fuera. Me mandó las cosas en una bolsa plástica con el portero. no puede ser. En la portería, pero no en la portería adentro donde uno se sienta en la recepción, no, afuera del O edificio. sea, No me chao, dejaron entrar. chao. Chao. Yo ya había renunciado, pero el mancito este pues quería como llevarse su punto y me dejó ahí O sea, afuera. a este man hay que humillarlo, entonces hagámoslo. Exactamente, pero Ujú. eso ya es un problema. En el momento yo lo tomé muy personal, obviamente, Claro. pero ya hoy digo, el problema era de él, no mío. Sí, exactamente. Problema de egocentrismo y ¿Quién de queda mal problema de ahí? quién queda mal ahí, él. Exacto. Con lo que no contaba era que tanto tiempo fuera yo a durar y a tener tantas cosas bonitas. Entonces, esos movimientos bruscos también son muy buenos. Bueno, me ¿Duelen? dejó ahí afuera, me llegó la bolsita. Yo ya no tenía dónde dormir en Bogotá, porque yo ya le Pucha. había, Ujú. como ya me iba para Cali, yo ya le había dicho a la persona que me estaba recibiendo en Bogotá que yo ya me iba. Yo dije, bueno, Dios mío, ¿ahora qué hago? Me acordé de una amiga y la llamé. Diana Riveros se llama, está en Estados Unidos. Nos vemos con regularidad. Y ella me dijo, no, Juli, no te preocupes, ya paso por ti. Qué bien. Me recogió, me llevó a su casa, me dio comida, me dio dormida, me dio plata y me llevó al otro día a la terminal de buses para que me fuera para Cali. Ah, no, hermano, eso es angelito. Ángeles de la vida. Y así arranqué el camino para hacer la fundación de La Mega en Cali, que en esa época, ahorita hay muchas ciudades, salieron solamente en esa época Bogotá, Medellín, Cali. Después los de Medellín y Cali nos fuimos para Bogotá porque se hizo un gran programa de televisión para hacer la inauguración. Eso fue en los estudios de RCN en Bogotá y eso fue por todo lo alto. Juli, con toda esa odisea, hermano, bueno, ya empiezas esa rutina en la Mega, empiezas a crecer ya, gracias también a esas personas que te apoyaron en Bogotá y a esa experiencia, ¿no? Porque ahí vamos también ahorita al tema de las experiencias y del proceso que estábamos hablando ahorita. Hermano, uno tiene el talento, uno tiene también la responsabilidad de hacer un trabajo consciente, de prepararse, de aplaudirse cuando se cae y se levanta. Pero yo creo que nadie en esta vida, y si hay algo fundamental en la vida, Dani, es la gratitud. Cierto. Y yo tengo un combo de gente para agradecerle impresionante, empezando por mi mamá, que fue la primera, como que me Ya dio. fue. Ella fue la que me dio la luz y uno en el camino se van contando equipos, así como escucharon la anécdota de este personaje mala leche de Bogotá que me hizo la vida imposible. Pero qué bueno que existan los personajes, hombre. Pero claro, porque es que eso es crecimiento tanto para ellos en el momento que se puedan dar cuenta, como para uno también de poder afrontar las adversidades. Y aquí hago un paréntesis antes de que lleguemos a esos temas, y es Ujú. que uno, lo más fácil que nosotros absorbimos de la familia de muchas cosas fue que lo primero que uno reacciona ante las dificultades es echarle la culpa al otro, Buscar culpables por todo lado. a la lata, por Ujú. fuera. Pero hoy, digo yo, hoy agradezco muchísimo todas las dificultades que he tenido en la vida, porque si no las abrazo, no las puedo observar, no las puedo detectar, no puedo saber para qué Ujú. me están sirviendo esas cosas. No aprendes. Porque uno dice, ay, yo tan de malas, es que yo soy muy malo, es que yo no. Entonces, ojo con las palabras, porque uno no se puede latigar, porque para algo suceden las cosas. Entonces, todo lo bueno que me ha pasado es por lo bueno y por lo malo. Bacano. Ustedes escuchan a Julián y le dicen, bueno, el man es un teso en la radio, en la locución, en la actuación, pero también lo escucho como muy espiritual, como muy este tema que está como tan presente en la humanidad. ¿Cómo te metes por ese lado, Juli? ¿Y qué estás haciendo ahora? Ve, damos un gran salto ahí en la historia, pero es chévere. Y es que, primero, le salió el tiro por la culata a todos estos, a todo este combo que se inventó el tema de la pandemia y las vacunas y toda esa encerrada. Y ahí nos Ay, dimos no me cuenta. hables de esas vacunas. No, no, no. Y ahí nos dimos cuenta de Qué lo terror. altamente manipulables que somos. Horrible.
montaron todo un terror, muy bien montado además, y nos encerraron en un 2x3. Pero no voy a hablar de la pandemia, voy a hablar de que justamente le salió el tiro por la culata porque planificaron una cosa que en parte le salió, pero por el otro lado hubo un gran despertar de la gente en términos de vivienda, de que uno se dio cuenta de que uno puede vivir con lo básico, Ujú. normal. Usted puede vivir en la casa normal, puede trabajar desde la casa, que eso fue otra tendencia que se mantiene hasta hoy, que puede tener lo mínimo de comida y no se va a morir. Puede vivir desde la simpleza y toda la gente empezó a descubrir un montón de cosas a nivel espiritual. Lo mío viene desde que yo tenía 33 años, más o menos, viene una chispita desde ahí, pero hay procesos en el momento espiritual que no es un tema religioso, que si bien hay mucha moda hoy, tampoco es una moda. La espiritualidad es por fin despertar lo que cada ser humano tiene dentro de sí. Es Vemos ser muchos, consciente, ¿no? exactamente, vemos muchos líderes espirituales, muchos de esos venden humo, son solo de boca para afuera, pero no es un privilegio de esos pocos buenos que lo hacen. Todos los seres humanos, entiéndase, de verdad, investiguen en la red, hay muchos libros al respecto, pero todos los seres humanos tenemos un gran poder desde la palabra, la intención, la energía. ¿De qué se trata? ¿Quién soy? Usted se ve al espejo, usted no. Es que yo soy Daniel González, vivo en no sé dónde, soy el hijo de y soy hermano de. Uno primero, claro, la familia es importante, pero no es todo de lo que uno es. Ujú. Vinimos a este mundo a encontrar realmente cuál es mi vocación, cuál es mi don, cuál es mi talento. O sea, porque es que no solo es despertarse, ir a un lugar a trabajar, volver, comer, dormir. No vinimos a cumplir solo funciones biológicas. Esto tiene un tema mucho más trascendental, más allá. Y para mí llegó, uno divaga mucho. Ujú. Yo ahora sí estoy en un camino constante y muy disciplinado conmigo en el tema. Eh, pero desde los 33 empecé como que sí, como que no, pero con ciertas dudas. Empieza uno como a hacerse preguntas Sí. pero ¿qué es esto? ¿Por qué me pasa esto? No lo logra uno entender, pero uno se distrae es en el día a día, Y con tantas emociones mezcladas, ¿no? en lo cotidiano y en la vida de afuera. Rumba y rumba y rumba. Fue un tipo muy rumbero hasta que uno acumula un montón de experiencias, de hábitos y de condiciones, no solamente por la fiesta, sino por otras cosas, Ujú. comportamientos y cosas y verdades absolutas que uno se mete en la cabeza. Entonces, todo eso me trajo una cantidad de problemas muy seguido y nunca me di la oportunidad, perdón, nunca me di la oportunidad de preguntarme qué es lo que pasa y por qué me está pasando esto tan seguido, que Ujú. es ahí donde vienen las cosas y donde uno le echa la culpa afuera y no se mira que en realidad uno es el que la está embarrando. Sí. Esas se pueden llamar como señales, Juli. Totalmente, Lo que llamamos como totalmente, señales. totalmente. Ujú. Pero uno dice, ¿qué señal va eso? Pero es que uno cuando habla de señales, uno espera que haya Una revelación divina, una pues. revelación divina y que haya pues Sí. que baje la Virgen de Guadalupe. Eso no va a pasar. Total. Las señales son más cotidianas de lo que uno cree, Sí. pero yo no las, en En momentos pequeños no las, detalles, están ahí, ¿eh? pequeños detalles que van haciendo una gran masa desde Ujú. pequeñas cosas y uno no se da cuenta. Entonces, para mí, el punto álgido fue cuando ya me divorcié. eh, Después se me muere mi madre. O sea, cuando has escuchado el dicho popular es que al caído cáele. Ujú. Total. O sea, Así cuando te va a estabas. pasar todo lo malo te llega de una. Cuando se daña la nevera, la lavadora, No, después no, el no, bombillo de no, no, funde no, 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 no. y ya llegan las desgracias. Eso fue uno detrás del otro, uno detrás del otro, un evento detrás del otro, hasta que hubo uno en especial, en el cual no voy a detallar, es bastante privado, es bien heavy. Y eso, Y te puso a pensar. uff, no, a pensar, a yo no, fue un evento delicadísimo, muy delicado. Y a partir de eso fue que yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y con todo lo de mi mamá, el divorcio, vivir separado de mi hijo,
En fin, todo eso caló en mí muy, muy fuerte, muy feo. Y todo eso que me había pasado, más ese evento, como que detonó algo. Y me acuerdo que estaba, eso fue 2017, 2018 más o menos, esa crisis. 2017. ¿No pensabas como en terminar con todo? ¿Se ¿Cómo te así? pasaba por la mente? ¿De morir? Sí. Como que uno quiere, pero no al extremo de yo pensar que me quiero suicidar. Nunca he pensado en eso. Nunca he pensado en eso. Pero a veces sí uno, en esos momentos uno dice, uy, no, qué pereza. Sí. Uy, no, joder, madre, esto está muy aburrido. No, chao. Pero no, no sé si es valentía o no, pero yo creo que pensar en la vida es muy misteriosa. Lo que pasa es que la vida, perdóneme lo que voy a decir con todo respeto, la vida, la gente dice la vida es una mierda, es porque todavía no ha visto más allá de lo evidente. Como nos enseñaron aquí hay que correr detrás de la plata, del trabajo, del estatus, de la etiqueta, del poder del dinero. Entonces, ¿qué carro tiene? ¿Qué novia tiene? ¿Cuánta plata tiene? ¿A dónde va? Entonces, todo ese etiquetado, cuando ya todo eso se ve entorpecido, ahí es donde uno dice, me están atacando a mí, pero realmente son esas señales para que Ujú. usted despierte, hermano, Claro. para que usted le ponga cuidado y vea más allá. Y ver más allá no es una visión de algo, un edificio, un carro, una montaña. Es ver desde el pensamiento y desde la energía qué estoy haciendo y cómo me expando y cómo logro ver más allá de lo evidente. Para eso está la meditación, para eso está el yoga, para eso está la medicina ancestral. Y la meditación no es tener primero la mente en blanco, sino meditar es entrar en silencio, cerrar los ojos, con unas frecuencias, con una música, La respiración empezar en la determinada. respiración y empezar a tener esos silencios para encontrarte. Y ahí es que empieza la magia y empiezan a venir las preguntas correctas y las respuestas correctas. Aquí me... ¿Dónde veníamos? Que aquí me desvió, como que me perdí un Quisiera poquito. saber cómo fue ese despertar entonces, Juli. Ah, bueno, Después de entonces, esa dificultad. exacto. Entonces llegó esa dificultad, yo iba caminando por Bogotá, estaba haciendo una vuelta. Yo viví en Bogotá muchos años, muchos, muchos años. Y 2017 y de repente de la nada empecé a llorar. Pero a cántaros, como un niño Sin chiquito. motivo. Sí, Bueno, pues le acumula no, cosas, sí obviamente. había, sí, obviamente. Pero yo dije, puta, ¿qué estoy haciendo con mí? ¿Qué pasó? Entonces empecé yo y gritaba, mamá, mamá, me hacía falta de mamá, mi mamá acaba de morir. Yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa? No entiendo. Y no estar con mi hijo, estaba recién divorciado, no tenía mucho trabajo, Ujú. vivía al ras. Porque en este tema artístico, les cuento chicos, en este tema artístico no crean que esto es una montaña rusa brutal. Ay, pero es que yo veo a otros que les va muy bien. Pues esos tuvieron que comer mucho de lo que sabemos para poder llegar a tener una estabilidad. No quiere decir que yo no lo esté. Pero hay momentos en que es bien difícil poder Sí, tener una estabilidad porque ser actor y ser artista es un trabajo también independiente. claro. Entonces uno depende de uno mismo, de cómo, qué puertas toque, qué proyectos hay, en fin. Entonces no tenía el suficiente trabajo, o sea, mejor dicho, yo caminé más o menos unos 8 o 9 kilómetros a pie a la deriva Guau. llorando todo el tiempo, físicamente derrotado, casi que me iba al piso del desespero, yo sí, no, marica, yo me quiero morir. Y la gente pasaba, te veía. Sí, la gente me veía, O pero a mí, chao. a mí si hay algo que no me importa es que me vean llorar. Ujú. Que eso es otra cosa, y que los hombres no lloran, y que, ay, ¿por qué Ah, está eso es llorando? sentimiento No, pues humano que eso hay que es... expresarlo. Exacto, entonces yo sí tengo, yo ya uno con los años se vuelve más sensible, yo Sí, lloro viendo un sí, comercial, sí, no, no, sí. no, no. En fin, Eso pasa. entonces llegué al lugar donde había empezado a vivir, un lugar nuevo. Ahí me hice muy amigo de una señora, Sandra, que le agradezco mucho hoy en día. Fue una de fue mi gran mentora en ese inicio. Cuando me ve así de mal, me dijo, Juli, ¿qué te pasa? Y yo le dije, estoy vuelto nada. Estoy vuelto añicos, mi mamá me hace falta, mi hijo me hace falta, el berraco divorcio, no tengo lo suficiente dinero, no tengo proyectos, o sea, nada, un desastre total. Me dijo, Juli, estás en noche oscura. What the fuck? ¿De qué estás hablando, Sandra? ¿Qué me estás diciendo? No entiendo nada. La noche oscura no se refiere a una sola noche.
ni tampoco a un estado depresivo, sino que es tanto el dolor de todos esos eventos que ahí es cuando uno empieza a decir, puta, aquí pasa algo y tengo que mirar a ver qué. Entonces, la noche oscura es una fase de absoluta tristeza y de eventos catastróficos en la vida que lo que están haciendo es mostrándote verdaderamente que mires para adentro. Es que uno dice, mire para adentro y dónde, qué hago. No, es de reflexión, es de literalmente cerrar los ojos, ir adentro y pedir, Dios universo, a lo que le crea. O como yo hago en mis talleres en las versiones campestres, los hago en bosque primario de Santa Elena. Un bosque primario es un bosque inhabitado, que solo hay aves, vegetación y plantas originarias de ese territorio. Maravilloso. Entonces, cuando hacemos los talleres allá, yo les digo, ahí es que volver al origen. Y pregúntele a la Madre Tierra, de verdad que no es chiste, pregúntele a la Gran Madre, pregúntele a Dios, que lo tenemos todos dentro de nosotros. Dame guía, ¿qué debo hacer? ¿Qué necesito hacer? Y le puedo garantizar que inmediatamente empieza a mover la energía. Hay un cambio sensorial y neural donde todo empieza a cambiar y empiezan a ver las respuestas. Eso fue lo que ella me enseñó y empecé el camino y ahí es cuando dije, cometí estos errores en mi matrimonio, cometí estos errores con mi mamá, cometí estos errores conmigo. Ya entendí por qué me estaba pasando tantas cosas con ciertas personas y con ciertas cosas en la vida. Entonces ahí es donde uno tiene, es que yo no cambio, es que yo soy así. No, la esencia es una cosa y los comportamientos de personalidad son otras. Sí. Entonces uno tiene también que tener la humildad y mirarse uno y observar y decir, mano, de verdad que sí la embarré mucho, entonces uno empieza a aprender de sí mismo con el tiempo. No es que yo ya estoy muy grande, no. Es que uno no está grande ni físicamente ni en número de edad. El crecimiento es energético e intelectual. Ahí es cuando ahí no termina el crecimiento. Entonces eso para mí fue un descanso y fue revelador. Y ahí comenzó ya otra vez otra vez no, sino que después de tanto cagarla, llegó la graduación por fin en ese momento oscuro. Sí. Entonces empecé un tránsito bacanísimo, lectura. Otro Julián. Otro Julián. Que yo digo que el verdadero Julián ya acabó de nacer hace por ahí unos 2 o 3 años. Qué bacano. O sea, pero imagínate, desde los 33 y todo 52. Entonces, imagínate, es un proceso largo. Sí. Porque la gente dice, ay, espiritual. Entonces, que porque se siente bien y prendió un incienso, entonces ya es espiritual. No. Que al otro día está triste. No, pues. Exacto. Uno también se debe permitir la tristeza, es que somos humanos y hace parte de la naturaleza. Es que la espiritualidad. No es llegar a un plano, pues, todo feliz. Es que no es volverse Mahoma, pues, y Buda. Son ya otros temas de líderes que eso necesita, sobre todo en los yogis, los altos yogis, que se les dicen iluminados, el proceso de entrenamiento, no entrenamiento de que alguien le diga qué tenga que hacer, sino es un entrenamiento propio, un proceso espiritual. Individual. Y biológico de su ingesta de comida, qué tipo de comida, cómo pienso, cómo intenciono, cómo abandono todo. Entonces es un proceso que aproximadamente está científicamente comprobado que lleva más o menos unos 20, 30, 35 años. Bacano, dentro de ese proceso. Y usted ve a toda esa gente y no son pelados jóvenes. Usted los ve y son manes ya de 65, 70, 80 años. Ya pero están despertando. Pero en perfecta salud. Sí. Dicen que la gran real vida y luz arranca mucho después de los 50, 60 y es que empieza uno a ver las cosas como es. Wow, dentro de ese proceso, Juli, pues se han presentado oportunidades magníficas a nivel laboral y personal, obviamente. Una de ellas, que ahorita lo mencionamos al principio, fue el trabajo que hiciste con la novela Rigo, de RCN. Ese es mi bebé. ¿Qué es ser coach vocal? ¿Y Rigo qué pasó ahí? Bueno, aquí me devuelvo un poquito interesante, es porque de ese proceso espiritual, empecé a entender que si yo empezaba a hacerme las preguntas correctas y empezaba a verme, a consentirme, a sentir realmente de lo que era capaz a nivel artístico y personal, ese proceso espiritual puede servir para todas las áreas de la vida, pero sobre todo para mi tema artístico. Entonces yo digo, si yo soy más consciente, si yo soy
más espiritual conmigo, despierto más, tengo más conciencia. La conciencia es simplemente detenerse es que usted, voy a hablar con esta persona y le voy a hacer este reclamo. Sea consciente de las palabras, la intención, el pensamiento que va a elegir antes de hablar con esa persona, antes de iniciar este proyecto, antes de iniciar esta carta. Eso se llama la conciencia del despertar. Solo cuando ya tienes esa iluminación espiritual, ya eres más consciente, estás más al acecho, ya sabes cómo moverte, cómo pensar un poco mejor y así evita uno en el camino un poquito menos de problemas. Total. Entonces cuando yo dije, ve, y con esta chica, mi mentora, Sandra, íbamos a empezar una serie de eventos y yo dije, para hablar de lo de las voces y no sé qué, y ahí se me ocurrió este nombre tan maravilloso que no es mercadotécnico y es el espíritu de tu talento. Si tu espíritu, tu interior está bonito, está bien, está sano, está comprometido, está disciplinado, la ejecución afuera de tu vida personal, de tu tránsito profesional, de tu don, de tu talento, se ejecuta con mayor luz, con mayor conciencia, con más acecho, tiene mejores resultados, porque estás haciendo una cosa real, sin máscaras. Claro. Entonces, a partir de ese proceso, empecé a desarrollar esa metodología, esos talleres, y yo más o menos desde el 2012, 2013, estoy preparando actores de manera accidental. En ese 2013 más o menos, creo. Sí, bueno, desde el 2013, como muy por encima. 2015 estoy grabando yo una serie con Fox que se llamaba Contra el Tiempo para RCN. Y ¿Eras actor allí? Sí, estaba de actor, exactamente. Y paralelamente con doblaje y con asesorías y mentorías para actores muy orgánico, muy de conversación, de, ay, ¿qué hago con esta voz? Hágalo así, afine acá, ojo con esta interpretación. Algo informal, pues, de panas. Algo muy informal, exacto. Entonces, en ese 2015 somos hasta hoy muy, muy amigos. Es uno de los mejores directores de casting de Hispanoamérica, se llama Juan Pablo Rincón, y él era director de casting de Fox en esa época. Entonces me llama. Hoy tiene una compañía muy exitosa que se llama Hispanicast en México, España y aquí en Colombia. Entonces me llama, me dice, Juli, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues huevón, estoy en rodaje. Te necesito urgente, es que necesito que entrenes una actriz ecuatoriana que llegue y se va a sumar al elenco de Sin Senos Si Hay Paraíso, que ya les cuento sobre eso. Entonces yo le dije, no, pero ¿cómo así que la entrene? Yo no sé hacer eso, no sé qué es eso. Me dice, no, es que vos sos muy bueno para las voces, vos podés, vos sos capaz, mejor dicho, terminar rodaje y te Y lo habías hecho todo el tiempo, lo estabas haciendo todo el tiempo. Es inconscientemente. Sí. Entonces, cuando ya me dijo el término entrenamiento y ya para una actriz profesional, para ser parte de un elenco, ahí sí dije yo como que me dio susto. Me asusté, exacto. Llego a la oficina y me dice, ves, esta actriz, Jocelyn Gallardo, ecuatoriana, bellísima, preciosa, para ser parte del elenco de la nueva versión que hubo en los 90s de Sin Senos, de Sin Tetas No Hay Paraíso. Ya para el remake nuevo se llamó Sin Senos Sí Hay Paraíso. Cierto. De la cual en la primera temporada fui actor y en la tercera temporada fui director vocal. Ok. Bueno, entonces arranco con esta chica y yo le dije, bueno, yo no sé, pero me dijo, no arranque, mire a ver. Entonces, intuitivamente, instintivamente, con lo que ya sabía y las ganas, porque las ganas permanecen hasta hoy, Cierto. porque a veces uno se cree el cuento, no, es que yo soy muy profesional, entonces empieza uno a adquirir corporal y vocalmente y mentalmente. No, y empieza a impostar y te empezás a comportar como ejecutivo. Y como a impresionar. Para que lo vean a uno como profesional. No. Eso no tiene nada que ver. Yo soy muy profesional, pero yo soy de lavar y planchar, hermano. Claro. Yo soy de buñuelo y tutti frutti en la esquina. Y los aprendizajes así se reciben con mayor facilidad, ¿no? Por supuesto. Es que hay que hablar como es. Técnicamente uno se pierde y adquiere una cosa como muy postiza, como muy inventada y se vuelve un aburrido. Entonces, empecé con esta chica y ahí entrenándola a ella intuitivamente, desde el tono, o sea, que es que el reto era grande, volver una actriz ecuatoriana a paisa. Hijo de pucha. Obvio. Aquí hay una cosa muy importante. Yo no puedo volver, hace poco entrené a
Juan Guilera es un actor argentino que está en una serie de RCN nueva que se llama Rojo Carmesí. Y argentino. Entonces, escuche. Entonces, viene un actor de Argentina, le hacen un casting, gusta el actor para la serie. Entonces, entonces me llama y me dice, loco, no, necesito, que está muy recomendado por Juan Pablo Urrego, que hace Rigo, y necesito que me entrenes, loco, porque necesito un casting donde tengo que hablar colombiano. Y yo le dije, ya empezamos mal. Porque la petición desde los productores es absurda. Claro. O sea, yo no puedo, si bien musicalmente, auditivamente sueno como argentino, y me podés creer de pronto, no tengo los modismos y la musicalidad y los antecedentes tonales que me hagan un argentino de verdad. Entonces, como no soy nativo, el argentino nativo lo va a notar. Claro. Lo mismo nosotros. Y es un acento bien complicado el argentino, muy acentuado. Entonces tiene muchas cosas. Entonces, para que suene, entonces, ¿qué, parcero? Se va a notar mal. Y más con una región que es tan regionalista. Y a mí, indirectamente, sin que me dijeran nada en la producción de RCN, finalmente, como que me escucharon energéticamente y dijeron, no, hermano, tienes razón, haga el personaje en argentino, porque por historia yo dije, es un argentino que vive en Colombia hace rato, ¿cuál es el problema? Claro. Más bien le dije, colombianice el argentino. Se puede hacer en el libreto, tranquilamente. Oíste, parcero, vení, ¿me puedes ayudar con esto? Que no entiendo ni forro. Ya. Y ya, es colombianizar el tema, porque si no lo ponen a él en problemas. Convertirlo en colombiano le hace sacrificar su interpretación actoral. Sí. Y exactamente, queda como un mal actor. La gente lo va a calificar así. Bueno, finalmente me fue súper bien con esta actriz, lo logré. Entonces digamos que empezó un camino ya a engrandecerse, ya grandes ligas, ya empezaron a saber en México sobre ya te mí. Pasó el susto. En España me pasó el susto y empecé a hacer una metodología que la tengo aquí. Hay cosas escritas, por supuesto, pero hay cosas que cambian, y lo interesante de mi metodología es que no es lo mismo yo darte el espíritu de tu talento o entrenarte a ti que entrenar a una actriz. Son necesidades y nortes muy distintos. Claro. Y entonces se empezó a crecer la vaina. Después ya como actor entrené a esta niña y actué en la primera temporada de Sin Senos y Hay Paraíso como el Coronel Herrera. Por si no me recuerdan, ya estoy más viejita. Bueno, y después estuve, ya creo que fue en 2017. Yo grabé esto en 2016. Y en 2017 me llamaron para ser coach de acento mexicano de una serie de actrices que tenemos ahí que iban a ser de mexicanas. Entonces, como, gracias a Dios, lo digo con todo el amor, me queda muy bien el acento mexicano, entonces pues sí, total. Entonces pues fue muy chido. Y una de las cosas del mexicano es que tú lo puedes creer, si lo ves y platicamos, pues lo puedes acentuar. Y este es el acento que se utiliza en las novelas, es lo que llaman el acento neutro mexicano. Okay. Para las novelas y las series y todo este contenido de Hispanoamérica. Entonces tiene que sentir bien real. Entonces me llamaron, le hice el casting pues a estas muchachas, el acompañamiento. Sí. Primero tuvimos un entrenamiento previo de un par de semanas en los estudios de Fox y para tenerlas listas para rodaje en set. Y luego yo pues estaba todos los días en rodaje, en equipo de dirección, en acompañamiento. Entonces el director me dice, ve, esta pelada está como flojita, anda ajustala. Entonces ya me tocaba entrar a set y decirle hasta Jimena, pilas, ojo con la entonación, hazlo así, porque a veces se le notaba, es que es muy complicado sostener un tono de un país del cual no eres. Y de un acento tan marcado. Exactamente. Entonces, bueno, finalmente me fue muy bien y así se fue creciendo y me fueron llamando. Entrené también un par de actores para Narcos la primera temporada, donde fui actor también en esa primera temporada de Narcos Colombia. Sí. Entrené un actor, o sea, es que esto son unas cosas que son bonitas con las ganas y que uno se siente muy orgulloso, no es por chicanear. Un actor español, lo volví mexicano y está ahorita acaban de grabar la temporada 8 del Señor de los Cielos. Martín lo enchula todo, hasta las historias. Lo mejor de Mexicánicos, contado por Martín Vaca. Estreno, martes a las 9.
solo en Discovery. Una historia de África, contada durante un increíble año. Se parte cada semana de este extraordinario reparto y sigue las aventuras en su día a día. Serengeti, estreno, jueves a las 9, solo en Discovery. Veterinarios de Texas, solo en Animal Planet. Inspirar a las personas a cuidar y respetar el océano. El objetivo, el amor de todas las especies que habitan en él. Su motivación, el acuario. Solo en Animal Planet. Maestros de la Mecánica, próximo lunes en Discovery Turbo. Juli, actor español, ¿cuál? Bueno, entonces sí, me llamó un actor español, me dice, hola Juli, pues estás altamente recomendado, tengo un casting en México y pues podráis imaginar el lío en el que estoy. Y bueno, lo volví mexicano y lo llamaron para la temporada 8 del Señor de los Cielos. Entonces me da mucho orgullo porque tengo mucho hijito, colega por ahí regado. Y la vaina se creció tanto que terminé, pues ahorita finalmente llegó a la respuesta de la pregunta y llegué a Rigo. Eso lo empezamos a filmar hace un año. Sí. Lo filmamos de marzo a agosto del 2023. Y me llamaron, esto que entra aquí el misticismo que siento yo, me llamaron 8 de marzo del 2023, aniversario 5 de la muerte de mi mamá. Ese día me llamó el productor, me dijo, Juli, ¿qué más? Oiga, hermano, estamos grabando este proyecto y necesito entrar unas actrices ahí para el tema de acento paisa. ¿Se le mide o qué? Y yo, pues, claro, ok, ya le pongo los tiquetes, tiene que viajar mañana. ¡Jue madre! 9 de marzo estoy yo en Bogotá y el 10 de marzo a las 8 de la mañana ya estaba en los estudios de RCN en las primeras escenas de Rigo, que fue un proyecto que la reventó Mucho. en Colombia. Impresionante, porque fue un proyecto muy bonito. Uh-huh. Y la rompió en RCN, la rompió en las redes sociales, la rompió en Prime Video y fue espectacular. Y para mí fue una experiencia porque cada cosa que te llaman a hacer, adquieres más experiencia, adquieres más confianza. Porque así le estés instruyendo y enseñando a los otros, aprendes mucho más de tu método y un privilegio. Imagínate yo tener en el elenco a Robinson Díaz, a Sandra Reyes, a Juan Pablo Rego, a Ramiro Meneses, a Adriana Guzmán, Julián Arango, o sea, y que todo ese elenco confíe en tu trabajo es para mí eso fue una cosa impresionante y sobre todo lo más orgulloso, el trabajo más puntual que hicimos fue con Sandra Reyes, que es absolutamente una actriz de raca mandaca, brillante, bellísima gente. Sandra Reyes, para que la busquen. Sandra Reyes Rigo, que hacía la mamá de Rigo. Es una actriz extraordinaria. Pero el escamoso, por allá la reconoce. Exactamente. Y estuvo además, después de Rigo, estuvo filmando Pedro el Escamoso, la nueva versión. Nueva temporada. Ella. Sí. Y Sandrita tiene una cosa, que esto todo nos lo tenemos que llevar como un buen consejo, y es que a veces la gente llega a una zona de confort y se cree la verga, ¿no? Y esta muchacha lleva 30 años actuando fácilmente, cierto. 30 años. Y tener la humildad de decir, Julián, sí, gracias, no, yo hago lo que tú me digas, ¿qué debo hacer? Wow. Una actriz de tanta experiencia. Sí. Sigue aprendiendo. Pero uno no se las sabe todas. Yo hago también talleres y yo tengo que aprender, claro. Aprender cada vez más. Y todos los días. La preparación es muy importante y todos los días. Esto hasta que uno se muera, hermano. Sí. Uno no puede llegar a una zona de confort porque la zona de confort te mata y de pronto hasta vos mismo te estés truncando una buena oportunidad que llegue. Por ahí hay un dicho muy importante que dice, uno tiene que estar preparado para la oportunidad. Total. Juli, ahorita que estabas mencionando, te adelantaste una pregunta que te iba a hacer, sí, de hablar señor. puntualmente de estos actores con los que trabajaste, ¿cierto? Cada uno con su personalidad, con su acento, porque vienen de diferentes regiones. ¿Cuál fue como el más difícil para aprender ese acento paisa? Sorprendentemente, la más fácil, siendo Rola Sandra Reyes. Qué bien. Y ustedes la vieron y supremamente por esa paisa también que tenía. Y muy verosímil, sí, ¿Sí o no? Exacto.
Un poco difícil fue, pero por la tonalidad en volumen fue Adriana Guzmán, Ok. que hace un personaje Una morena crespa, hermoso, y muy la bella. morena crespa, divina. Está haciendo ahorita un musical dirigido por Juan Carlos Mazo, que fue el director de Rigo, Sí. que él dirige teatro musical, fantástico, y Juan Carlos también está dirigiendo ahorita un nuevo proyecto para el cual me llamaron, pero pues no se pudo. Pero ella fue, digamos que en términos de volumen, pero el paisa pues lo tenía muy bien, sino que a Sí. veces como que gritaba mucho, entonces Ok. medir eso a veces era difícil. Pero de resto muy bien, con Ramiro no demasiado trabajo porque pues Ramiro es No, de eso es aquí, más paisa que la Ramiro es arepa, más hermano. paisa, Robinson Díaz pues de paisa. Envigadeño. Exacto. Además, hay una cosa muy importante. Parte del gran trabajo de ellos que lograran ese paisa es, primero, el paisa no es el paisa de Medellín ni el actual. Ujú. Porque los modismos y las formas de hablar de los paisas hoy son supremamente distintas porque la gente de hace 20 o 30 ya creció. Sí. Entonces hay modismos. No, y en el mismo departamento de Antioquia, lo que vos decís, en diferentes municipios, el paisa es diferente al de Medellín. El paisa es diferente, siendo municipios muy cercanos a Medellín, Increíble, citadinos. qué riqueza. Exacto, pero lo que sí se conserva muy bonito y logramos hacer, me lo dejaron hacer, era intervenir los libretos. Entonces me tocó cambiar mucho, porque la historia la escribe César Augusto Pucheros, que es un gran libretista, trovador, rey de reyes de la trova y creativo impresionante. Él escribe la historia, pero los libretos son de Rolos. Claro. No es que tengan la culpa primero, ni que no tengan la capacidad, sino que simplemente escriben, Ujú. ¿cierto? Desde su Su idiosincrasia, historia. desde su historia. Pero ahí lo que teníamos que hacer para que el acento calara sobre la historia. ¿Qué quiero decir? ¿Usted cuándo va a ver un paisa diciendo, entonces que hermano, tú quieres ir a tomar una cerveza conmigo? No, Ah, bueno. ¿Querés ir? más. ¿Querés? ¿Quieres ir? Nosotros todo lo voceamos o lo usteamos. Y no importa la persona que sea. Y no importa la persona que sea. Y puede ser sonar brusco, pero es con un cariño brusco. Sí, total. Oiga, ¿bobo o qué? Sí. Entonces, todos esos modismos que aún, gracias a Dios, sí se conservan, no ha cambiado en el tiempo, es los Ujú. modismos de los pueblos. Que todo es con diminutivo. Quiero una arepita, quiero un chocolatico. Con un silbidito. Quiero otro pedacito de quesito, otro pedacito de pan. Vea este zumbambico que no sirve ni pataco de escopeta. Entonces, al escuchar yo, cuando crecí, a mi abuela, a mi mamá, a las vecinas, en los pueblos, muchos pueblos, y mi pueblo de crianza no nací, pero mi pueblo de crianza es el Retiro, Antioquia. Ajá, maravilloso. Maravilloso, amo ese Qué pueblo. rico el clima. El clima, una maravilla. Entonces, todos esos modismos a la escritura normal del libretista yo adaptaba, cambiaba palabras para que fuera del pueblo. Benito, una duda. ¿Juan Pablo Rego es de acá? Juan Pablo Rego es de Medellín, Ah, sí, ok, señor. perfecto. Sí. También te iba a preguntar por él cómo era el Totalmente de entrenamiento. Medellín y entonces cuando cambiamos ya eso, el trabajo para el actor se hace mucho más fácil porque componemos de mejor manera todas las frases, el libreto, y se hace más paisa, y para el televidente se hace mucho más creíble absolutamente. Eso se llama darle verosimilitud a la actuación y a las voces. Lo que pasó también no sé si estuviste ahí, en Las Hermanitas Calle. No estuve, Oli, no. Pero fue magnífico. O sea, creo que la identificación no solamente de los paisas, sino también de Colombia entero. De Colombia entero, y te digo una cosa, el éxito de las Brutal. series paisas en el mundo, el éxito de los paisas en el mundo. Y en el mundo, cosa curiosa, y es que todo el mundo piensa afuera, los extranjeros piensan que todos los colombianos hablamos paisa. Ah, sí, es el acento como más sonoro. Oiga, y no le digo lo que levanté yo en México con este acento, papá. Sí. Yo viví en México un año. No hay necesidad de que pongas el acento mexicano allá. El paisa ya ganas. no, papá. Yo tenía una amiga, amigovia, Sí. ¿no? Amigos amantes, divina. Y cuando la conocí un 31 de diciembre y yo estaba medio pasadito de tragos. Ujú. Entonces, bueno, llegamos al lugar y Hablas bailando, más no sé paisa qué. todavía. Entonces, claro, hablar más paisa todavía. Que mi amor, Y ella decía, ay, no mames, puta madre ese acento, háblame otra vez. Y entonces yo se me le acercaba y le decía, una cervecita, que mi amor, es que no mames, puta madre, qué acento, güey. Sí, Y sí. ella súper feliz. Entonces,
tenemos mucho éxito, mujeres y hombres paisas en otros países y sobre todo en México les gusta mucho el acento. Y es que las historias en Colombia, las historias paisas son muy cercanas, Sí. son muy cotidianas, son muy de la calle, son muy del día a día, que eso es finalmente lo que se quiere representar en la actuación. Qué bacano. Juli, ¿qué te dejó Rigo entonces a tu aprendizaje personal? Rigo, hermano, para la hoja de vida, pues imagínate, a mí me han resultado un montón de oportunidades a partir de ahí, porque se dan cuenta de que fui el coach actoral interpretativo desde el tono, entonces la gente es como, wow, y qué bacano que estuviste ahí. Entonces aprendí mucho más de afianzar mi metodología desde la escritura, entonces tengo como muchas más herramientas. Sí. Aprendo, por supuesto, de los actores. Usted no sabe el taller de actuación gratis que me dio a mí, todos ellos, pero sobre todo Sandra y Robinson Díaz. O sea, impresionante. Entonces aprende uno mucho, engrosa la hoja de vida. Creo que te vuelves coherente en credibilidad, porque pues ya la hoja de vida habla por sí solo de todos los proyectos. Entonces me dejó un aprendizaje, me dejó amigos. Me dejó muy bien parado ante RCN, ante los productores, los directores, entonces digamos que ya lo van conociendo a uno mucho más, a pesar de yo llevar tanto tiempo, hay gente que ni siquiera te conoce. Cierto. Entonces cuando ya saben, ¿cómo así? Es que usted hizo esto y hizo esto y hizo esto. No, pues venga para acá. Entonces digamos que no desde lo pretencioso ni desde el ego, cuando uno engrosa un poquito la hoja de vida, se vuelve uno un poquitico más tranquilo, como, bueno, ya he hecho proyectos de peso, sí, que me permiten tener mucha más tranquilidad para que me llamen a más proyectos, pero pues eso es a base de un esfuerzo brutal. Total, ya va a comenzar el segundo semestre del año, Juli, ¿qué hay presente? ¿Qué proyectos tenés? ¿Qué invitación nos tenés? Con talleres, con cosas. Bueno, hermano, yo hago mucho taller para el que se antoje de entrenar conmigo en el espíritu de tu talento, adelante, no importa lo que hagas, si es científico, médico, zapatero, lo que sea, hace parte de las ventas de una compañía, es líder de un equipo de trabajo y no sabe cómo liderar o le da pena hablar en público, y temas interpretativos son muy divertidos desde el espíritu de tu talento a la orden. Eso lo hago permanentemente durante el año. Ahorita voy a hacer un encuentro dentro de poquito en los bosques de Santa Elena, todo este tema de la voz, de la interpretación, de la medicina ancestral, de la meditación y hablar mejor y volvernos a escuchar bien. Porque es que a veces, ¿no has notado que a veces la gente... Marica. Sé que de pronto los que nos están viendo, más del 90% les ha pasado. Uno se escucha por primera vez la voz y la gente dice, ay, mi voz tan fea. Sí. Ay, no me gusta cómo sueno. Ay, no, qué tal latosa. Entonces uno lo que primero tiene que volverse a enamorar es, hay una clara diferencia entre el oír y escuchar. Entonces yo oigo tal cosa, intuitivamente, pero escúchese, enamórese de su voz. ¿Qué tonalidades tiene? Hablo chévere. Y esa voz tiene una vibración que es sanadora. Después les hablaremos de eso. Es otro podcast. Eso es otro podcast. Sí. La vibración sonora tiene un efecto sanador en el cuerpo impresionante. No, y de proyectos, pues tenía uno, a veces uno tiene que decir que no. Entonces, por fechas, por tiempos, el no también es muy importante. Por presupuestos, el no es muy importante. Iba a hacer otro proyecto con RCN y no se logró por tiempos y otras muchas cosas. Y tengo unos casting ahí como de 2 películas, o sea, casting que ya he hecho audiciones para 2 películas y 3 series más. Son 5 proyectos en total, que no todos los voy a hacer porque hay que esperar. Eso fue hace más o menos un mes, entonces hay que esperar si sí o si no. De esos 5 saldrá uno, saldrán 2 o ninguno. Okay. Porque así uno dice no, uno tiene que estar preparado también para el no. Lo más conveniente para y uno. Que el no es personal. Claro. Es que usted es muy malo. No, usted su perfil no encaja y punto. Exacto. Exactamente. Todos tenemos nuestros determinados talentos. Así es. Juli, y las personas que están interesadas también en seguir tu carrera, en enterarse de estos talleres y todos estos proyectos, redes sociales para que la gente te siga. Redes sociales, en TikTok e Instagram, ambas con @JulianBustamante actor. Ahí pueden ver cositas o me pueden escribir si están interesados en alguna preparación. Y en Facebook no lo utilizo mucho o no lo sé utilizar. Nada, me paso de vez en cuando por ahí, es Bustamante Julián. Okay. Que tenía el Julián Bustamante y me lo raptaron. ¿En serio? Sí.
Vea No usted. lo pude volver a recuperar, entonces me tocó Bustamante invertir. Julián, también. Bustamante Julián ahí en Facebook, ahí nos encontramos y en fin. Ok, y en Encapsulados también, YouTube, Encapsulados TV, en Instagram, Encapsulados TV1 y en TikTok, Encapsulados TV, para que vean todo este contenido maravilloso. Y ya con Julián Bustamante, un actor al que le agradezco por haber venido, hermano. Qué honor haberte tenido por acá. No, pues el honor es mío. Próximamente, hoy tenemos, no sé si me da autorización, pero lo Claro, voy a lo que decir. quiera, lo que quiera. Esta es la última emisión en esta locación. Así es. Yo los quiero felicitar porque yo he visto mucho contenido de Encapsulados TV, invitados increíbles, maravilloso, que crezcan muchísimo, Muchas gracias, Juli. se lo merecen. Y estamos pues como encapsulados en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, buenísimo, me encanta que crezcan. Y próximamente ya los otros podcasts que van a ver, los van a ver en la nueva locación. Ya se que enterarán. espero conocer, invíteme. Claro, por supuesto. Y hacemos Bienvenido siempre. otro podcast. Esperen sorpresas con Barrio Provenza, ya se enterarán de lo que está hablando aquí Juli. Y nos despedimos. Muchas gracias por su audiencia. Bienvenidos siempre a Encapsulados TV. Y Juli, gracias, hermano. Muchas gracias, Dani, y a todos, gracias por vernos y recuerden honrar, arriesgarse y metérsela toda al talento y al don que Diosito Universo le dio a cada uno. Gracias. Queda grabado y en la memoria. Ah, sí, aquí queda en la nube pa' Totalmente. sécula seculón. Así es. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, gracias. Ah!